¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre el sexo? Prepárate para obtener ideas sorprendentes que podrían cambiar tu visión de la intimidad en el matrimonio. Comencemos con lo básico. La Biblia habla mucho sobre el sexo, pero no siempre de la manera que podrías pensar. Dios creó el sexo como un regalo para las parejas casadas. Está destinado a ser bueno, placentero y unificador. Génesis 2:24 nos dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y ambos se convierten en un solo ser. Esta idea de un solo ser está en el corazón de la enseñanza bíblica sobre el sexo. Pero, ¿qué hay de los actos específicos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y a menudo más complejas. Primero, el sexo oral. No encontrarás este término en la Biblia, pero podemos observar pasajes relacionados en el Cantar de los Cantares. Hay un lenguaje poético que algunos interpretan como referencias al sexo oral entre una pareja casada. Por ejemplo, en el capítulo 4:16 se dice: levántate, viento del norte, y ven, viento del sur, sopla en mi jardín, que su fragancia se esparza por todas partes. Que venga mi amado a su jardín y coma de sus frutos escogidos. Esta imagen de degustación y fragancia podría verse como una celebración de la intimidad oral. De manera similar, en Cantar de los Cantares 2:3, leemos: como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Me deleito en sentarme a su sombra, y su fruto es dulce a mi paladar. Nuevamente, esto podría interpretarse como una referencia al sexo oral. Sin embargo, es importante señalar que estas son interpretaciones, no declaraciones directas. El Cantar de los Cantares es un libro poético lleno de metáforas y simbolismo. Si bien ciertamente celebra la intimidad física en el matrimonio, debemos tener cuidado de no leer demasiado en versos específicos. La Biblia no da una respuesta clara de sí o no sobre el sexo oral. En su lugar, proporciona principios para el comportamiento sexual en el matrimonio. Estos incluyen el consentimiento mutuo, el desinterés y evitar cualquier cosa dañina. Primera epístola a los Corintios 7:3-4 enfatiza la entrega mutua en las relaciones sexuales. El esposo debe cumplir con su deber conyugal hacia su esposa y asimismo la esposa con su esposo. La esposa ya no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que la cede a su esposo. Del mismo modo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que la cede a su esposa. Ahora, hablemos del sexo anal. Este tema es aún más controvertido en los círculos cristianos. A diferencia del sexo oral, no hay pasajes que puedan interpretarse como referencias positivas al sexo anal. Algunos señalan Romanos 1:26-27 como una condena del sexo anal, pero el contexto es clave. Este pasaje habla de las relaciones entre personas del mismo sexo, no de actos específicos dentro del matrimonio. Dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aun sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres también abandonaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones los unos con los otros. La Biblia advierte contra los actos sexuales no naturales, pero no especifica claramente qué significa eso. Muchos maestros cristianos argumentan que el sexo anal entra en esta categoría porque no se alinea con el propósito reproductivo del sexo. Pueden señalar el relato de la creación en Génesis, donde Dios le dice a Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense. Génesis 1:28. Como evidencia de que el sexo es principalmente para la procreación. Otros dicen que, si ambos cónyuges están de acuerdo y nadie resulta perjudicado, es aceptable. Argumentan que el silencio de la Biblia sobre el tema deja espacio para la discreción personal dentro del matrimonio. En última instancia, la Biblia no da una respuesta directa. Es una cuestión de convicción personal y acuerdo mutuo entre los cónyuges, así como una comunicación abierta entre los esposos. Ampliemos la perspectiva y observemos el sexo en general. La Biblia tiene mucho más que decir sobre este tema. En 1 Corintios 7:5, Pablo escribe: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicarse a la oración. Luego vuelvan a unirse, para que Satanás no los tiente por no poder dominarse.
Este pasaje enfatiza varios puntos importantes. La intimidad sexual regular es esperada en el matrimonio. Ambos cónyuges tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro. La abstinencia sexual debe ser una decisión mutua y solo por periodos cortos. La intimidad sexual ayuda a proteger contra la tentación. Hebreos 13:4 declara: todos deben honrar el matrimonio y mantener pura la unión conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Este versículo resalta la importancia de la fidelidad y la pureza dentro del matrimonio. Pero, ¿qué significa puro? Ahí es donde los cristianos a menudo discrepan. Algunos lo interpretan de manera estricta, limitando el sexo a actos directamente relacionados con la procreación. Otros lo ven como la posibilidad de permitir cualquier cosa consensuada entre cónyuges. La clave es recordar la visión bíblica general del sexo. Está diseñado para 1. Unidad. Como vimos en Génesis 2:24, el hombre y la mujer se convierten en una sola carne en el matrimonio. El sexo es una expresión física de esta unidad espiritual y emocional. Segundo, placer. Proverbios 5:18-19 celebra el disfrute sexual en el matrimonio. Bendita sea tu fuente, y alégrate con la esposa de tu juventud, una gacela amorosa, una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te embriague sin cesar. Tercera, procreación. Génesis 1:28. Ordena a las parejas ser fructíferas y multiplicarse. Aunque no todos los actos sexuales deben ser con fines de procreación, este sigue siendo uno de los propósitos del sexo. Cuarta, protección. Como vimos en 1 Corintios 7, la intimidad sexual regular ayuda a proteger contra la tentación. Al considerar cualquier acto sexual, las parejas casadas deberían preguntarse: ¿esto nos acerca más? ¿Es mutuamente placentero? ¿Podría causar daño físico o emocional? ¿Nos sentimos ambos cómodos con esto? Honra a Dios y el propósito que Él diseñó para el sexo. Recuerda, el silencio de la Biblia sobre actos específicos no equivale a aprobación, pero tampoco significa automáticamente prohibición. Se trata de aplicar los principios bíblicos con sabiduría y amor. Aquí hay algo en qué pensar. Tal vez la falta de reglas específicas es intencional. Dios nos dio principios generales, confiando en que los aplicaremos sabiamente en nuestros matrimonios. Esto requiere comunicación abierta, respeto mutuo y un deseo de honrar a Dios en todos los aspectos de la vida, incluyendo la intimidad en el matrimonio. El apóstol Pablo nos da un principio útil en 1 Corintios 10:23-24. Todo me está permitido, dicen algunos, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo es constructivo. Nadie debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Aunque Pablo no estaba hablando específicamente sobre el sexo aquí, el principio se aplica. El hecho de que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Debemos considerar lo que es beneficioso y constructivo, no solo para nosotros, sino también para nuestra pareja y nuestro matrimonio. Otro aspecto importante a considerar es el papel de la conciencia. Romanos 14:23 dice: pero el que tiene dudas acerca de lo que come, se condena, porque no lo hace con convicción, y todo lo que no se hace con convicción es pecado. Aunque este versículo habla de la comida, el principio puede aplicarse a las cuestiones sexuales. Si alguno de los cónyuges siente que un acto en particular está mal, lo mejor es evitarlo, incluso si no está explícitamente prohibido en las Escrituras. También vale la pena señalar que los deseos y prácticas sexuales pueden convertirse en idolatría si no tenemos cuidado. Colosenses 3:5 advierte: hagan morir, pues, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Esto no significa que todo deseo sexual sea malo, pero nos recuerda que debemos mantener el sexo en su lugar adecuado, como un regalo de Dios, no como un Dios en sí mismo. Para terminar, considera esto: el órgano sexual más importante es la mente. Lo que pensamos sobre el sexo, cómo lo abordamos y las actitudes que llevamos a la intimidad importan más que cualquier acto específico. Las enseñanzas de la Biblia sobre el sexo no se centran tanto en listas de qué hacer o qué no hacer,
sino en fomentar una relación amorosa, desinteresada y que honre a Dios. Que